Se me cayó el pasado sobre el pecho y aquí estoy, navegando entre cristales de vasijas rotas con una barca frágil e inestable. Había una vez una niña que sigue estando allí donde nadie la encuentre. Cuando un cristal la roza, ella vuelve a sentir el olor de la herida. Jarrones rotos, piezas inacabadas. Nunca te prometí un jardín de rosas, dijo la madre. Llegamos a la última parte de este programa 275 de Restos Diurnos y ya estamos en vivo. Ya nos acaba de compartir un poema. Ella es Sonia Rabinovich y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Un gusto tener a una mujer de radio, aparte de poeta. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. No se olvida. No se olvida, no. La radio es también una pasión y sobre todo cuando se trata de literatura, de poetas, de poesía y poder compartir, eso es buenísimo. Vos sabés que ya vamos a ir a la radio, vamos a explorar mejor eso, pero quería ir a esa palabra de mujer, allá lejos, en el 89, tenías unos 30 y pico, 34, sí, por ahí. Y bueno, quería ir a esa parte de por qué en ese momento, por qué ese año, por qué no antes. Quiero decir, había una acumulación de poemas, la poesía te acompañaba desde siempre, estuviste revisando de ahí para atrás todo lo que tenías, ¿o fue un llamado más de golpe? Contame de eso. Muchas preguntas juntas, Juan, o sea, tendría que contarte toda mi historia con todas esas preguntas. Pero aparte cometiste una infidencia. ¿Cómo me vas a decir que en el 90 y pico tenía 30 y pico? No puede ser. Bueno, la poesía empezó, y no sé cómo, a tocarme el hombro, como dice Gutiérrez Nájera, cuando yo era muy chica, pero también pienso que tuve como un privilegio muy grande. Mis padres empezaron muy de abajo y por ahí se privaban de muchas cosas, pero no de comprar libros. Y tuve una biblioteca muy buena a mi disposición. Estaban los titanes de la poesía universal, mamá sabía poemas de memoria, y yo los escuchaba o pasaba por la habitación de ellos y estaban leyendo. Y entonces, por ahí, por esta cosa que decía García Márquez, uno escribe para que lo quieran. Yo sacaba libros de la biblioteca para que me quisieran, para que me vieran, para que estuvieran orgullosos de mí, porque yo veía que era lo que ellos hacían. Y realmente el primer poema creo que debo haber tenido 9 años, que lo escribí cuando papá compraba la revista Primera Plana, y en la tapa había salido un niñito de Biafra. Y ese fue un primer poema que no sé dónde habrá quedado, pero era muy doloroso, evidentemente. Era una niña que miraba a otros niños en esas condiciones. Y después, bueno, ya vinieron otros poemas más románticos, más de otro tipo en la adolescencia. Y vos me preguntabas por qué recién ese libro a esa edad. Yo me recibí de licenciada en letras y profesora a los 20 años, 21 años. Ahí nomás me recibí embarazada, queriendo que fuera así, porque quería la profesión y quería la poesía y quería niños y quería todo. Entonces quería todo junto y todo junto no se podía, pero también decidí que yo quería criar esos niños y yo quería que estuvieran ahí. Entonces recién fue en esa época donde, bueno, escribiendo poemas, pero también autofirmándome como mujer en esa palabra de mujer, en el año 89 sale ese libro. Excelente todo ese lindo recorrido.
Quiero que me cuentes específicamente de esas autoras, de esos autores que estaban en esa biblioteca y que vos sacabas para que tus papás se sientan orgullosos, y que si todavía te acompañan esos autores o quedaron así como en un recuerdo o están ahí dando vueltas, supongo esos libros en tu casa. Contame de eso. Bueno, parte de la biblioteca de mis padres quedó conmigo, pero no toda. Y también esa biblioteca fue diezmándose, pero ellos se mudaron también, bueno, como mi biblioteca, que también con cada mudanza van cajas de libros a algún lado porque no entran y así. En ese entonces tuve mi primer amor literario, que fue Julio Cortázar. Ellos tenían todos los libros de Cortázar. Eso sigue siendo porque, es más, no hace mucho tiempo di un seminario sobre Julio Cortázar, y que va a volver como autor, entre otros autores, a un próximo seminario en algún momento, que fue La Autopista del Sur, el primer libro. Después Todos los Fuegos del Fuego, Bestiario, y después también Germán Hesse. También papá era amante de los policiales. A mí me queda como un recuerdo, a mí no tanto, pero me queda como un recuerdo de esa época, por ejemplo, El Misterio del Cuarto Amarillo, y poesía mucha, sí, mucha. Esto de los titanes de la poesía universal. Mamá recitaba poemas de esa época. Estaba Garrick, por ejemplo, me acuerdo del poema ese de Garrick, que me encantaba. Era como una narración prácticamente, ¿no? Pero por ahí recuerdo partes, y sí, evidentemente que pero yo creo que era como mucho más chica cuando también ya tuve como necesidad de leer. Yo leía a los 4 años. Me tuvieron que mandar a una maestra particular porque yo exigía que me enseñaran a leer. Bueno, yo estaba muy ocupado en la farmacia. Entonces me mandaron a la vuelta a una maestra particular para que me enseñara a leer, y de hecho tuve que hacer primer grado libre porque decía la maestra que me iba a aburrir, porque ya sabía leer, dividir, multiplicar, y etcétera. Y después fui una niña tímida porque en ese entonces no tenían en cuenta la parte psicológica, digamos. Una niña tímida todo el primario, porque los veía enormes a todos mis compañeros, pero bueno, necesitaba la lectura, ¿no? Eso era muy importante para mí desde muy chiquita. Andás a saber por qué. Yo, la verdad, debe ser por esto que te cuento, que los veía leer mucho a ellos. Sin embargo, mis hermanos, mi hermano es científico y mi hermana era lectora, pero estudió Derecho. O sea, no fue tanto para ellos, y vieron lo mismo que yo. O sea, que depende también de la sensibilidad, pienso, de cada uno, ¿no? Después de ese Cortázar que nombrás con tanto cariño, podría decir que hasta te brillaban los ojitos un poquito ahora mientras lo Era decías. Mi primer amor. Uno cuando habla de sus primeros amores le brillan los ojos, así. Cuando llegaste ya a la etapa de la facultad y demás, ¿qué entró ahí? ¿Qué autoras, qué autores? ¿Cómo fue despertando, bueno, otros intereses? Supongo todo lo relacionado a lo literario, y esto lo quiero relacionar con el tema de los seminarios, que hablando ahora fuera de aire, ahora un poquito también lo nombraste, que es donde más cómoda estás claramente, donde es que es lo que más te gusta, y supongo que el trabajo justamente o el estudio de la facu tiene muchísimo que ver en todo eso. Entonces, para ir a esa parte. No, Juan, te cuento, porque cuando yo entré a la facultad yo estaba entre 3 carreras. Yo estaba entre psicología, periodismo y letras. Ajá. Y me gusta y me sigue gustando todo eso. Y filosofía también me gusta.
También tuve introducción en la filosofía dentro de la facultad, que estaba profe García Estrada, que tengo unos recuerdos divinos de él, a pesar de que fue nada más que una sola materia. Igual creo que para leer sí, me ayudó muchísimo la facultad. Me decidí por hispanoamericana y por Argentina, mi especialidad es en Argentina, pero no para escribir. Para escribir tuve que desestructurarme muchísimo de la estructura universitaria. O sea que yo, ya te digo, escribía desde chica, por lo tanto esta estructura hizo que por un tiempo largo yo no escribiera. Costó bastante retomar. ¿A qué se debe eso? A la exigencia de la licenciada. Claro, porque como yo iba a presentar un libro, no sabía si estaba realmente, y bueno, fue tirarse a la pileta, como me dijo una vez Yolanda de Tú, con la que empecé a dar talleres. Te tiraste a la pileta. Hermoso todo eso, todo ese recorrido. Cuando llegan los poemas para conjurar el miedo, ahí pasaron unos años, digo, respecto al 92, Palabras de la Mujer. Sí. Y después ya hay como varios libros que tienen como un periodo parecido, digamos, de publicación. Ahí es por una cuestión, ¿cómo sería? ¿Operativa o te diste otro tiempo para ese segundo libro porque así tenía que ser? Digo operativa por el sentido, por ejemplo, la familia, el trabajo. Claro, esas cosas. No. Te vuelvo a citar a Nájera. Cuando la poesía me toca el hombro, yo no me siento a escribir poesía. Ajá. Entonces de pronto puede pasar mucho tiempo hasta que vuelva a sacar un libro. Y de hecho yo tenía los 2 libros que presenté entre septiembre del año pasado y que voy a presentar este año, los tenía prácticamente listos antes de la pandemia y fueron corregidos durante y presentados ahora. Pero por ahí pudo pasar bastante tiempo hasta que entre un libro y otro, ¿no? O sea, hasta que me decidía también a sacarlo. Nunca tuve como una urgencia, ¿no? Y tampoco soy de corregir tanto, no era tampoco por esta corrección. Últimamente lo que me pasa es que voy corrigiendo a medida que escribo. Ajá. Que van surgiendo como poemas prácticamente cerrados, cuando van surgiendo en mi mente. El problema es cuando quiero tomar una virome, porque todavía yo no soy la compu viene después, pero yo soy de la agendita o el papel y la lapicera, y cuando voy a tomarlo ya el poema no es el mismo. Y eso es dolorosísimo. Eso lo leí y me sentí tan identificada con Pessoa, por ejemplo, cuando decía que le pasaba eso. Me interesa esta frase que la volviste a usar, esto de cuando la poesía te toca el hombro. Entonces, y vos me decís, bueno, escribo, más allá de esto de que va cambiando, hasta el momento que agarraste la lapicera, el papel que puede ir cambiando. No sé si estoy exagerando o no con esto que voy a decir, pero por ejemplo, puede haber no sé si en una sentada va a ser como demasiado, pero en muy poquitos días un poemario, no sé, terminado o casi, o eso, me refiero con esto de la poesía te toca el hombro, ¿no? O es como un periodo que abarca, no sé, algunas semanas o meses específicos y le dedicas a eso y ya está. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó, por ejemplo, con los poemas para conjurar el miedo. Yo hacía bastante que no escribía, de hecho ese libro salió en el 92. Mis chicos eran chicos, sí, en esa época. Se enfermó mi cuñada, la hermana de Rubén, y estuvimos ahí al pie todo el tiempo. Yo no podía escribir nada, absolutamente nada. Y una noche empecé a sentir algo que me cerraba el pecho. Yo vivía en una planta alta, bajé al escritorio y ese libro salió prácticamente entero. Y ahí se abrió la respiración. Tan
crudo y directo como eso. Mirá. Sí. Que eso, ¿por qué esta pregunta que te hago? Porque como vos bien sabrás, en la poesía normalmente dicen esto de que yo lo dejo macerar y tocan un par de poemitas, los corrigen un montón y pasa el tiempo. Y de alguna manera vos venís, con esto me contás, rompés con toda esa media. Porque tal vez se fue corrigiendo solo internamente. O sea, seguramente ya estaban esos poemas dentro mío, no fue que salieron todos juntos porque, o sea, tal vez yo no los dejaba salir, pero estaban dando vuelta, evidentemente estaban dando vuelta. Y bueno, vos sabés que la poesía nos da vuelta siempre, es una mirada hacia el mundo. Y creo que muchas veces cuando hablamos, cuando conversamos, decimos por allá, qué sé yo, en el último libro, por ejemplo, Palabras al oído, que son monólogos, a donde le pongo en boca de quiero dejarlas hablar a las abuelas y bisabuelas que vinieron perseguidas y que no pudieron hablar porque vinieron silenciadas. Yo es como que quise escribir monólogos y hay como un yo narrador. Yo digo que hay un yo narrador y sin embargo me dicen, es poesía, acá hay poesía. Pero bueno, yo creo que es como un defecto ya del hacer, del pensar, del vivir, de la forma, de la sensibilidad de cada uno, de cómo nos vamos relacionando con este mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo que es una forma de vivir ya, una forma de mirar las cosas y en esa forma de mirar sí, podemos usar una palabra que de pronto la cambiamos, sí, me pasa, es un defecto mío no querer, no corregir tanto tampoco, ¿no? A mí me da miedo de por ahí acotar lo que y que cuando corrijo demasiado de que quede como demasiado acotado lo que en un principio yo quería expresar. Entonces como que los dejo ser, como independientemente de mí. Bien. No sé si vas a tomar el mate. Lo tomo, habla vos entonces. Bueno, yo ahora, mientras vos vas tomando el mate, te voy a invitar a que vayas preparando esa lectura, esa tandita de poemas para compartir con la audiencia, de los que vos quieras, por supuesto. Bueno, voy a leer del último libro de poemas que empecé leyendo, de Cuaderno de Lluvia. El primero que leí es de Cuaderno de Lluvia. Voy a leer algunos de aquí y después voy a intentar algunos monólogos para contar cuando presento Palabras al oído. A veces con la lluvia vuelve, pico filoso, abriendo el hueco del pecho. La nada oscura, otra vez. Vuelve, seda arrugada de su piel, armando la túnica de antiguo dolor. Vuelve filoso a recordarme sus cielos ocultos de maravilla, y cuando todo es nada, solo miro su pañuelo en la mano, agarradito, como si al soltarlo, algo más allá se perdiera, se volara, cayera en un abismo. Esta música antigua, líquida fonética de un mundo desconocido, nos habla de una sabia respiración. Allí donde creímos que se encuentra el vacío de un mundo que hoy nos abandona, están las migajas para armar el pan que somos. Una diosa líquida bendice y consagra el silencio de afuera. Las hojas se iluminan, cada gota suena, cada trueno retumba en la soledad. Perdón, te estoy buscando acá o no. Tranquila que el tiempo es tuyo. En la cañada. Agua que corre abrazada por las tipas, que ya no son árboles, sino bocas que le susurran al muro el último poema. Un otoño de sol entrecortado, de nube sola,
Me acuesto sobre una gota y la escucho llover. Es mi lugar en el mundo, pienso, mientras me dejo ser montaña, cielo abierto, tiempo de descuento. Ella es niña y pregunta, ¿cómo será la muerte? Y la madre, no es tan fácil morir. Ella mira su lápida y la recuerda 15 años postrada, sosteniendo una llama pequeña, parecida a la vida, una fina soga en el abismo. Bueno, acá dejo Cuaderno de Lluvia y no sé cuánto tiempo tengo. Hacemos uno más. Vamos a hacer entonces de Palabras al Oído, que vamos a pasar el chivo, Juan. El 15 Todavía no cerramos, ¿eh? Bueno, por eso, uno más de la tanda y ya hablamos del chivo, todo lo que quieras. Está bien, pero leo entonces de Palabras al Oído. Es el que voy a presentar. Perfecto. Este libro, yo quiero contar un poquito, porque este libro vino un tío, mi hermano de mi padre, una tarde a casa y me dejó muchísimos papeles de mis abuelos y bisabuelos y me dijo, yo sé que vos vas a hacer algo con esto. Mandato al fin. Esa misma noche se corta la luz en la casa, yo voy con una vela y empiezo a escribir. El tema es que empiezo con el tema de la bisabuela Malka, que llega perseguida por los pogroms de Rusia, pero solamente podían salir las hijas mujeres. ¿Qué hacía ella con el hijo de 6 años varón? Porque se quedaban los varones al servicio del zar. Entonces le dejan crecer el pelo a mi abuelo, dice Salomón, y entonces lo disfrazan con la ropa de sus hermanas y así sale, junto con sus hermanas. Entonces voy a leer el monólogo de Dice. Yo tenía 6 años, contó mi madre, y no quería aceptar. Y no entendía por qué habían dejado de cortarme el cabello que crecía en bucles despacio sobre los hombros. Pero no se podía protestar. Yo solamente sabía que era algo muy serio porque escuchaba decir cosas como que había que salir de cualquier forma. Antes había visto a mamá llorar hasta que los ojos se le secaban sobre el pecho de mi padre. Por eso, tragando la vergüenza, me dejé vestir con la ropa vieja de mis hermanas, me dejé enlazar los rulos y tomé la mano de mi madre con la cabeza gacha, tiñendo de celeste el empedrado, porque los ojos se me vaciaban de cielo de golpe y el mundo se iba transformando, arriba del buque, en un hueco de agua salada que no sabíamos cuándo terminaba. Con nosotros, Sonia Rabinovich compartiendo su poesía, su historia, el recorrido de su familia, que ya ese pedacito que nos compartiste, esa densidad y a la vez ese renacer de alguna manera, lo que pasa con lo que nos acaba de decir, ¿no? Con tu abuelo, de venir acá con otra identidad de alguna manera y empezar de nuevo y con todo lo que eso conlleva. Ahora quiero ir ya llegando al final de esta charla, justamente de las palabras al oído. Quiero que me cuentes de esta historia, más allá de que vino tu tío, ¿no? Sí, hermano de mi padre. Que te dejó todo eso. Me dejó los papeles de la entrada a la Argentina y de la salida desde Hungría. Ellos eran de Kiev. Uh-huh. Y mira cómo todo vuelve, Juan. Mujeres que salen solas con sus hijos y los hombres quedándose en una guerra. Terrible. Sí, hay situaciones que parece como inevitablemente se van en bucle, ¿no? Sí. Se van repitiendo. Sí. Cada tanto, así como para que no se note, pero muchos
sobre todo en la sangre, lo noto un montón, ¿no? Sí, es así. ¿En cuánto tiempo estuviste para primero procesar semejante historia y después bajarlo a las palabras? Vos sabés que el libro es un libro breve, pero esto que te cuento de mi tío hace más de 10 años, y el primer texto fue escrito esa misma noche, a donde mi bisabuela Malca, me decía: ¿vos creés que porque estás con una vela y se te cortó la luz, vas a poder hablar desde mí y desde todo lo que yo pasé? Así empieza. Y a partir de ahí fueron algunos textos de distintas abuelas, de esta abuela de Frida también, que se casa con el que llega con 6 años, y ella perdió toda su familia en el Holocausto. Ella se salva porque la llama un hermano que había venido antes y la pueden sacar solamente a ella, todo el resto muere. Y yo dejé de escribir este libro hace por lo menos 5 años, dejé de escribirlo, hasta que un día, yendo al cine, me llama alguien por mi nombre y me dice: yo soy Dolores Grimberg, soy sobrina de tu abuela Frida, y tengo una carta que quedó, encontré en los cajones, que mandó una de las hermanas que murió en el Holocausto. Todo el fondo de agua de este libro es esa carta, y la carta está adentro en polaco, con una letra increíble, la carta. Esa letra dibujada, bella en mitad del dolor, la belleza en el centro del dolor. Había una traducción al lado, letras polacas que llegaban para pedirme que escriba, letras dibujadas con hambre y desesperación, palabras incomprensibles que habían viajado hasta mi mano desde el 27 de mayo de 1941, y la firma, Masha Adler. La D todavía se erguía desde la dignidad arrasada, y la A era una puerta abierta a la esperanza. Estimada Sonia Rabinovich, te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Por supuesto, antes quiero que nos cuentes cuándo se va a presentar este libro. Bueno, el jueves 15 de junio, espero a todos los que me quieran acompañar a las 18 horas en la ex legislatura, en la sala Regina Mathers. No me olvidé de lo que dije al principio y voy a dejar la esperanza picando, aunque me dijiste que ya pasó ese momento. Yo creo que la mujer de radio va a volver en alguna forma, porque acá se notó, está muy presente, muy rápida, muy ducha para todo lo que pasa en este estudio de radio. Yo tengo la fe que eso va a pasar, no sé, aunque sea un ratito, en algún momento, de lo que sea. Puede ser, no sabemos lo que puede pasar mañana. Sonia, muchísimas gracias, y te invito a que cierres esta charla con lo que vos quieras, de cualquiera de los textos. Bueno, voy a leer un poema de poesía reunida que no lo nombré. Está toda la poesía, son 10 libros reunidos que fue un reconocimiento que hicieron desde Secretaría de Letras y Bibliotecas y que me hizo muy feliz. Voy a leer de escrito en la espalda. Ella no mira su cara. Sabe que él escribe un mundo porque un haz luminoso se deslíe sobre la piel del hombro, la nuca, y descorre lo inoportuno de un cabello. Ella está quieta, respira lento, teme disipar el mantra que él repite vértebra por vértebra hasta llegar a la cintura. Nadie sabe leer. Analfabetos en el paraíso. Muchísimas gracias, Juan.